Les voy a hablar de blockchain y de cómo blockchain se aplica, se puede aplicar y se está aplicando ya al el sector de transporte y logística. Empezando por presentarme, ya me ha presentado el moderador, soy Juan Manuel Martínez, vicepresidente, no presidente como pone ahí, en el programa, vicepresidente de la Asociación Española de Transporte, CEO de Grupo de Gestión e Ingeniería, coordino el sectorial. Nosotros estamos en Alastria. Alastria, supongo que lo conoceréis, es el clúster de ecosistema blockchain de España, más de 500 socios. Y también en AECHAIN. Bueno, en Alastria coordinamos el sectorial de transporte y logística, y en AECHAIN, que es una asociación empresarial de promoción de blockchain, en la que también trabajo en el grupo de transporte y logística, y estamos trabajando conjuntamente con la COE. De esto hablaremos. Entonces, básicamente 5 puntos y despedida. Bueno, para empezar, ¿quiénes somos? La AET es un think tank de transporte. Los socios son personas físicas, hay algunos socios protectores que están ahí referenciados, 14 socios protectores de momento, creciendo exponencialmente, y más de 100 socios, personas físicas, en general de un perfil muy senior, muy senior. La edad media es razonablemente alta, gente con mucha experiencia en el sector de transporte. De hecho, yo estoy, a pesar de la edad que tengo y ya los años de experiencia, yo soy de la zona Yogurines, para que os hagáis una idea de lo que hay en la Asociación Española de Transporte, que ahora estamos renovando, está entrando ya bastante gente joven. La sede está en el centro de Madrid y nada, os invito a visitar la web, donde se dicen muchas cosas de lo que hacemos, pero sobre todo lo decimos en redes sociales. Eurogestión, somos una empresa de consultoría de negocio para el sector de transporte, logística, fundamentalmente transporte, que empezamos en el año 2002 en el sector ferroviario. Luego hemos ido ampliando nuestra actividad hacia el sector portuario, donde llevamos trabajando más de 10 años, haciendo consultoría de negocio, consultoría de estrategia, consultoría de transformación digital desde el 2017, aunque ya antes hacíamos temas que tenían que ver con con aplicaciones de gestión para este sector, y nos posicionamos principalmente, y esto lo resalto, como expertos funcionales. Aunque tenemos una base tecnológica, somos expertos funcionales, y esto tiene mucho sentido por lo que voy a contar a continuación en las siguientes slides. Esto, como la presentación estará disponible y además la publicaremos, no voy a pararme mucho aquí, pero como veis, esto tiene punteritos, sí, lo tiene por aquí, mucho con los puertos, mucho con el sector ferroviario. Aquí aparecen algunos de las asociaciones a las que pertenecemos. Muy interesante lo del Railway Innovation Hub, donde se promueve la innovación, el I+D, para el sector ferroviario. Y aquí pues algunas de las empresas del sector industrial muy pegado al mundo ferroviario. Blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain es una cosa que presuntamente inventó un presunto señor llamado Satoshi hace 11 años. Bueno, por lo menos bajo ese seudónimo o lo que sea, publicó un libro, un estudio de qué es, de un nuevo concepto de organizar la información, que es blockchain, para criptomonedas, para salirse del mundo de la moneda física e ir al mundo de la moneda virtual. ¿Lo inventó Satoshi? Vamos a suponer que sí. Primera hipótesis. Hipótesis que vamos a dar por buena. Lo inventa Satoshi y dice, bueno, pues con este nuevo concepto, que luego hablaré un poco más de ello, vamos a revolucionar, o vamos a intentar revolucionar el mundo de las transacciones financieras. 11 años después podemos decir que sí que lo está consiguiendo, que sí se está consiguiendo. Pero realmente inventó el concepto, que no tecnología, porque blockchain no es una tecnología. Blockchain, bueno, para los profanos podemos decir la tecnología blockchain, que se dice mucho, pero bueno, no es cierto. Blockchain es un concepto de cómo utilizar varias tecnologías muy maduras, ponerlas juntas de una determinada manera para sacarle fruto, para sacarle jugo y para tener una serie de ventajas que ahora veremos. ¿Lo inventó él? ¿El concepto? No. El concepto puede que haya otras aproximaciones, pero una que me parece muy interesante es lo que hacen unos
aborígenes de la Polinesia, que llevan haciendo más de 200 años, 200 que se sepa, más, con piedrecitas, ahí se ve, piedras de distinto tamaño, pero todas con la misma forma más o menos, que es una forma como de moneda con un agujero en medio, la historia es francamente interesante. Estos señores que viven en una isla, en esa isla no hay piedra caliza, entonces se llevan a otra isla en sus barquitas pequeñitas, como de aquí a ahí, y estrechitas, y se traían esas piedras de otra isla, a 200 kilómetros al lado, en pleno Océano Pacífico. Entonces, el valor de esas piedras, piedras de todos los tamaños, desde pequeñitas de unos kilos hasta grandes de toneladas, esas piedras tenían mucho valor en esa isla y la utilizaban como, digamos, como moneda de cambio, como moneda, como algo que da con un valor financiero para ellos, que no tenían monedas. Y las plantaban en un campo, ahí se ven las fotos, eso es real, esas fotos reales de esa isla actuales. ¿Y esto se parece al Bitcoin o al blockchain? De momento no. ¿Pero dónde empieza a parecerse? En que las dejaban en el campo y le contaban a todos sus vecinos, esa es mi piedra. Entonces, si todos sus vecinos estaban de acuerdo a decir, pues es verdad, esta es tu piedra porque la has traído tú. Y a partir de ahí, todos sus vecinos, todos los que vivían ahí en ese entorno, sabían que esa piedra era de fulano, que podía cedérsela o dársela a otro, y entonces pasaba a ser de mengano porque se lo contaba a todo el mundo y todo el mundo decía, efectivamente, esa piedra sabemos que es tuya y se la puedes dar a aquel. Esa es la base conceptual de blockchain y del Bitcoin. Por cierto, Bitcoin y blockchain no es lo mismo. Yo creo que ya todo el mundo está con el run de que no es lo mismo, pero también hay mucha gente que piensa que es lo mismo. No tiene nada que ver. O sea, blockchain es a Bitcoin lo que la carretera es a los coches. Blockchain es la base sobre la que circula. Bitcoin es uno de los usuarios, utilizadores de esas carreteras. ¿Qué hace? ¿Qué características tiene? Pues algunas estructurales, como que utiliza bases de datos distribuidas y compartidas, que voy a leer solamente algunas, si es que soy capaz de leerlas, que se verifican por un método de confianza entre todos los participantes, que queda un registro de todas las transacciones distribuido, que posibilita la ejecución de contratos inteligentes, y esta es una de las partes más importantes. Por cierto, en Bitcoin no hay contratos inteligentes, en las redes basadas en blockchain para el mundo profesional sí, para el mundo empresarial. Es descentralizado, colaborativo, permite la confianza donde no la hay entre distintos actores, ahora vamos a volver a ello, etc. Como 4 tics principales de blockchain, permite ahorrar tiempo en las transacciones que es automatización de procesos empresariales. ¿Cuánto tiempo? Pues lo veremos más adelante, pero contrastado, al menos en el mundo de transporte y logística, pues en torno a un 90% del tiempo que se utiliza o que se invierte en los procesos transaccionales, por ejemplo, de seguimiento de una factura, por ejemplo, de seguimiento de un pedido. Reduce los costes, evidentemente. En el momento en que reducimos el tiempo, se están reduciendo los costes. ¿Reduce los riesgos de falsificación o de fraude o ciberataques? Sí, porque la información se guarda en un bloque y esa información es el hash, el comprobante de que esa información se ha guardado, es decir, una especie de código de verificación, se comparte en toda la red. Todos los que están participando ahí conocen ese código de verificación. Ese código de verificación se compone a partir de los datos que realmente metes en la red más el del bloque anterior, el código de verificación del bloque anterior. Por lo tanto, si alguien altera o pretende alterar alguno de los datos que se han introducido, se generaría un código diferente, la red lo rechaza. Si alguien pretende retirar un bloque e insertar otro en su lugar, la red lo rechaza, no puede retirarlo porque está enganchado al anterior y al siguiente. Por lo tanto, aumenta la confianza en todos estos procesos. ¿Cuáles son los criterios, por lo menos a priori, los principales criterios para identificar un caso de uso adecuado para automatizar o para utilizar blockchain? Pues cuando se comparta información, cuando participen muchos actores diferentes, cuando se pretenda tener registros que no se puedan modificar, cuando pueda haber un conflicto de intereses en algún momento del proceso posterior, cuando se estén automatizando reglas más o menos estructuradas,
Y cuando se quiere permitir acceso a terceros. Y ahora yo pregunto a cualquiera de los que están aquí, ¿en qué proceso empresarial en el que intervienen más de una entidad no se comparte información o no participan actores diferentes o da igual que se modifiquen registros o nunca hay conflicto de intereses o no se rige por ningún tipo de reglas y tampoco se permite acceso a terceros? ¿Hay alguno? Que yo conozca, no. Siempre hay conflicto de intereses, siempre se comparte información, siempre participan distintos actores de distintas entidades y siempre hay reglas que se deben de seguir y se permite acceso a terceros. Esto es un ejemplo de un proceso de transporte y cómo se pega blockchain ahí, cómo se van introduciendo los datos del proceso, estos que ponemos aquí, pedido, producción, de almacenaje, de preparación, de envío, de entrega, etcétera, de postventa, en distintos bloques en los que se introduce esa información. Y no voy a pararme más en esto. ¿Cuáles son los criterios, principales drivers para activar, para meterse en una inversión en blockchain? Esto viene de una encuesta de finales del año pasado. Entonces, en base a esas respuestas, drivers principales que identifican pues, los propios usuarios y más bien potenciales usuarios. Ahorro de costes, mejora de la trazabilidad, de la transparencia, incremento de ingresos, reducción de riesgos, solo hasta ahí. Y con esto ya tenemos bastante. Ahorro de costes, como siempre. O sea, siempre que vamos a automatizar, siempre que vamos a cualquier máximo responsable de una empresa, el que maneja los dineritos, financiero, el CEO, el presidente, el dueño, y decimos, queremos implantar esta tecnología porque es estupenda. Y con esto vamos a poder hacer maravillas, ahorrar un montón de tiempo y además nos van a ver mejor y además vamos a salir en la prensa porque estamos en la cresta de la ola, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me cuesta? 100. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? No lo sé, no interesa. ¿Nos podemos ahorrar 100 también? ¿En qué plazo? No sé, a lo mejor en 10 años, no interesa. Bueno, os voy a contar un caso real. Esto hubo una ponencia cuando lanzamos el sectorial de transporte y logística de Alastria, que fue en el mes de julio. Uno de los ponentes, que era Telefónica, la parte de supply chain corporativo, nos estuvo contando un caso de uso que pusieron en marcha, que arrancaron a primeros de año, que pusieron en marcha en el mes de junio, estuvieron más o menos 6 meses para ponerlo en marcha. Esta es otra de las grandes ventajas de utilizar blockchain, es que los tiempos para poner en marcha cualquier aplicación basada en blockchain se acortan enormemente, enormemente. ¿Por qué? Pues porque toda la capa de seguridad y de seguimiento y de trazabilidad viene implícita al propio sistema. No hay que gastarse enormes cantidades de tiempo y dinero en desarrollar la capa de seguridad. Pues estos señores hicieron una prueba piloto, tienen una prueba piloto para seguimiento logístico de sus suministradores, casi todos son suministradores de China, de sudeste asiático, para el mercado brasileño. Cogieron un ejemplo sencillo, que es Brasil. Brasil es más grande que España en términos de negocio para Telefónica y es un país enormemente complejo en cuanto a la regulación de importación-exportación, con un tema impositivo de aduanero tremendamente complicado, porque además en Brasil, no como en la Unión Europea, que un producto entra en la Unión Europea y una vez que entra paga sus aranceles, si viene de fuera de la Unión Europea y punto pelota, ya circula por aquí. En Brasil no, en Brasil entras por Sao Paulo, pero si quieres ir a Bahía, pasas por 3 estados y pagas aduana en cada uno de los pasos entre diferentes estados dentro de Brasil. Caso muy complejo. Bueno, el retorno de la inversión lo han tenido un mes. Un mes. Un mes después de ponerlo en marcha, ya habían recuperado todo el gasto de hacer esa aplicación, que lo de piloto es una cosa un tanto curiosa. Llamarle piloto a eso. Todos estos criterios están presentes en transporte y logística, en cadena de suministro. ¿Por qué? Se pretende ahorrar costes, se pretende dar trazabilidad a todas las mercancías que vamos moviendo, transparencia para que los clientes, los cargadores, todos los actores sepan en dónde está en cada momento y en qué punto de la cadena completa. ¿Puede mejorar los ingresos? Parece bastante obvio que sí, está por probar,
pero parece bastante obvio que sí. Permite generar nuevos modelos de negocio. Como todos los cambios disruptivos tecnológicos en la historia de la tecnología IT, todos han generado indirectamente, o sea, de entrada mejoran los procesos, por lo tanto ahorran costes, pero luego han generado nuevos modelos de negocio. Recientemente tenemos varios ejemplos pues paradigmáticos, que es el caso de Uber, que es el caso de Airbnb, que lo que surge primero como la mejora en ahorrar intermediaciones, de repente se convierte en un nuevo modelo de negocio y ahora estamos hablando de uberización de muchísimos modelos de negocio, no solamente del de transporte público, es decir, del taxi 4.0. Reduce riesgos, evidentemente, a partir del momento en que la información se securiza mucho más y además está vigilado por todos los intervinientes en la red, en la cadena blockchain, que son todos los intervinientes en la cadena de suministro. Por lo tanto, permite a las empresas centrarse mucho más en los clientes. He puesto esto porque parece que todo lo que cuento es bueno de blockchain, y lo creo firmemente, que es así, que es muy bueno, pero tiene sus riesgos. Estos señores de Gartner, esto salió publicado en Computing, no solamente en Computing, sino en más medios, pero bueno, he cogido el de Computing pues porque así. Estos señores de Gartner hacen, seguramente todos los conoceréis, es una empresa que se dedica a hacer encuestas, estudios, que luego vende a los mismos a los que les hace las encuestas, que básicamente son los CEOs de las grandes empresas a nivel mundial, principalmente de las grandes, de las medianas. Y entonces, de esta encuesta, esto se lo he publicado, creo que he puesto la fecha por ahí arriba está, hace unos días. Básicamente dice los 7 grandes errores más comunes en los proyectos de blockchain. Uso indebido de la tecnología blockchain. Es cierto, pero no porque sea blockchain. O sea, el uso indebido de un componente tecnológico, de un concepto tecnológico, de una tecnología, evidentemente es un error. Por lo tanto, digamos que tiene razón, pero llevémoslo al estándar. No es específico de blockchain. Suponer que la tecnología está lista para el uso en producción. Ellos concluyen que no lo está. Bueno, quizás porque no han analizado en el mercado todas las aplicaciones prácticas que ya están funcionando desde el año pasado, en cualquier momento del año pasado, con soluciones en producción. Por cierto, blockchain no es un sistema transaccional para tratamiento de datos en tiempo real masivo y potente, es decir, pues, por ejemplo, transacciones bancarias. Ahí todavía no, que probablemente llegue. Confundir un protocolo con una solución empresarial. Bueno, esto, como está hecho en base a las respuestas de los encuestados por Gartner, es razonable que hayan llegado a esa conclusión. Evidentemente, un protocolo no es una solución empresarial, no lo es, pero es que blockchain tampoco es un protocolo. Ver blockchain simplemente como una base de datos o un mecanismo de almacenamiento. Apliquemos el mismo criterio anterior. No es un mecanismo de almacenamiento y no es una base de datos. Utiliza una base de datos distribuidas que almacenan información. Suponer que existen estándares de interoperabilidad. Tiene razón, no existen estándares de interoperabilidad. Interoperabilidad es el caballo de batalla principal en este momento en la parte tecnológica de blockchain. ¿Qué es interoperabilidad? Pues para los que venimos del mundo telco de telco profundo, de las operadoras de telecomunicaciones, es algo que entendemos perfectamente, pero por si acaso lo voy a explicar con un ejemplo rápido, que es este. Esto es el mejor ejemplo para explicar qué es interoperabilidad. Consiste en que yo puedo llamar a ese señor que está ahí o a la señorita que está a su lado, y no tengo por qué saber si ellos son de Orange, de Vodafone, MásMóvil, Telefónica, me da lo mismo. También puedo llamar al señor este chino que estaba aquí, chino-español, hace un ratito, y no tengo por qué saber si su teléfono es de una compañía china, de una compañía alemana o de una compañía española, porque me da igual, me basta con saber su número. Eso es interoperabilidad. Yo puedo llegar a un destino a través de una red de comunicaciones sin necesidad de saber el camino por el que viaja mi información. Internet es el vivo ejemplo también de interoperabilidad. En el caso de blockchain, eso está por trabajar, está por desarrollar. Pero sí que es cierto que hay en la ETSI, en el CENELEC, en la ITU, International Telecommunications Unit, grupos de trabajo oficiales, comités, que están estudiando criterios para especificar la interoperabilidad entre distintos sistemas de blockchain.
que en este momento los dos más conocidos, pues Quorum, Ethereum, y por otro lado el Hyperledger Fabric que empuja IBM, que a priori no son compatibles. No quiere decir que una información de uno no pueda llegar a otro, porque ya hay pasarelas para hacerla llegar de uno a otro, sino que no son compatibles en el sentido de que la cadena que se monta en uno pueda estar integrada con una cadena montada en otro. Eso se está trabajando en ello, pero de momento no existe. Y dar por hecho que la tecnología de contrato inteligente es un problema resuelto. Bueno, en el mundo tecnológico no hay problemas resueltos que hayan llegado a la meta y ya está, no hay que preocuparse más de ello. Ninguno. Todos los problemas se resuelven una parte y luego ya veremos, porque surgirá otra. Estamos en constante evolución. Por lo tanto, es cierto, pero es de perogrullo. Hay contratos inteligentes, los smart contracts están bastante desarrollados, surgen novedades todos los días, están en continua evolución, pero no es un problema cerrado, claro que no. Ignorar los asuntos de gobernabilidad. Esto sí que es un problema importante. No se deben ignorar los asuntos de gobernabilidad porque en una red distribuida, en la que intervienen muchos y que per se, a priori, es una red peer-to-peer, un sistema peer-to-peer, para el mundo empresarial tiene que haber alguien que mande en eso o alguien que establezca reglas y vigila que se cumplan. Y esto es algo, por ejemplo, que en Alastria se está trabajando desde el minuto 1 mucho en ello. Bueno, voy allá, rápidamente. El sector. ¿Qué sectores utilizan blockchain? Mejor dicho, de todo lo que se está haciendo con blockchain, ¿cuáles son los sectores? ¿Cómo se reparte esta tarta? Pues sobre todo en administraciones públicas, esto es una estadística europea. Administraciones públicas, el sector IT y telco, que siempre es el primero que se mete en estas cosas de evolución cresta de la ola, última moda, el financiero, que también son bastante rápidos en sumarse tradicionalmente a las novedades tecnológicas, el de educación, comunicación y ocio, cadena de suministro e industria. Ahora volveré aquí. Energía, medio ambiente, ONGs, salud y otros. Cadena de suministro e industria. Mi querida amiga Susana, que es la que elaboró este gráfico, la editora de Blockchain Economía, los ha juntado los dos en uno. Que yo he discrepado con ella cuando generó el gráfico, y voy a decir por qué. Porque el 7,58% cadena de suministro e industria es como el 6 y pico 7 industria y cadena de suministro el resto. O sea, casi nada. De hecho, pongo esta tarta porque es la única en la que aparece citado de todas las que he visto por ahí, cadena de suministro como tal. Porque no aparece. O sea, transporte y cadena de suministro, francamente, lo tienen casi todo por hacer. Algunas reflexiones. En mi opinión, y admito réplicas, el sector de transporte y logística es uno de los más beneficiados, los que más beneficios pueden obtener, automatizar procesos e incorporar smart contracts bajo una plataforma blockchain. El nivel de automatización en el sector es bajo. En logística, medio, en transporte, menos que bajo. Y en algunos modos de transporte, mucho menos que bajo. Sin embargo, hay mucha sensibilidad hacia estas nuevas tecnologías y a la transformación digital por parte de los máximos responsables, pero conforme vamos bajando y nos metemos en la zona de la fontanería, hace falta difundir conocimiento, hace falta difundir de qué estamos hablando y qué ventajas puede tener, por ejemplo, blockchain, no solamente inteligencia artificial también, Big Data, aunque Big Data ya está un poquito más metido en la zona capilar, pero hay que difundir conocimiento en un lenguaje que entiendan, porque a los señores que toman las decisiones son señores funcionales que saben de su negocio, pero que el bit vaya para arriba o vaya para abajo, ¿a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué voy a obtener con ello? ¿Y en cuánto tiempo puedo tener retorno? Ya está. Y si te equivocas, te corto la cabeza. Hay que evangelizar, es decir, contar las cosas como son. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para que cuando me llega un pedido y yo lanzo el envío y esto pasa por 25 o 30 o 50 actores diferentes, yo pueda saber y garantizar a mi cliente desde que le envío el pedido cuándo le va a llegar, y además el cliente puede saber cuándo le va a llegar y hacer una trazabilidad, y además, si todo va bien, estupendo.
pero cuando no va bien, que podamos inmediatamente identificar dónde se ha roto el proceso y por qué, y quién es el culpable. Ah, bien, ¿y eso cómo lo vamos a hacer con blockchain? ¿Y eso qué es? ¿Qué más te da? Pero bueno, te lo explico. Pero hay que evangelizar con una visión agnóstica, es decir, antidogmática, o sea, agnóstico, dogmático. Dogmático es el que dice, esto tenemos que hacerlo con la plataforma Pepe, porque es la mejor. Y viene otro y dice, no, con la Pepe no, con la Manolito, que esa es mejor que la Pepe, porque acaba de sacar una versión ayer que mejora no sé qué cosas. Da lo mismo, da lo mismo. Eso es dogmatismo, agnosticismo es con la plataforma. Ya está. ¿Y cómo? Vamos a demostrar que esto funciona, vamos a hacer un experimento con gaseosa y vamos a demostrar que si el experimento sale bien hecho con gaseosa, luego ya lo hacemos con champán. Y vamos a identificar los casos de uso claramente. Esto ahí os lo dejo porque esta información es la misma, pero aplicada al sector transporte y logística. Salió publicado en CD Comunicación Logística hace unos días, de las ventajas de la utilización blockchain para mejora de procesos en el mundo del transporte y la logística. Os voy a contar algunos casos de uso de cosas que estamos haciendo ya. En esto llevamos 1 año y medio, en esta concretamente. Automatización de todos los procesos de seguridad en la circulación ferroviaria. Termino. De la seguridad en la circulación ferroviaria. ¿Por qué? Porque está sujeto a una regulación muy estricta, cumple uno de los criterios. Es universal en la Unión Europea, porque la regulación es europea. Hay una falta de confianza total entre la información que producen las empresas ferroviarias y la que ven o quieren ver o están obligados a recibir los reguladores. Luego, no hay confianza entre las partes. No hay ningún sistema informático que lo tenga automatizado en Europa. En Europa no hay ninguno, y fuera de Europa mucho menos. Bueno, pues esto involucra a una serie de actores que aquí están, que son bastantes. Un regulador, que está aquí, una serie de dispositivos conectados que pueden incorporar información automáticamente y generar smart contracts, otro regulador que es la CNMC, o una serie de administradores de infraestructura, los propietarios de las vías, que son autoridades portuarias y ADIF, algunos más, empresas ferroviarias, etc. Esto ya está en fase de preproducción, en demo con clientes. Y, curiosamente, pero además por iniciativa propia, antes de ayer salió una publicación en México, de una publicación mexicana, hablando de esto. Se han enterado en América que estamos haciendo esto en Europa, que está bien que se enteren. Uno segundo es una extensión del anterior para automatizar y dar seguridad a la carrera formativa, la curricular, titulaciones oficiales de las personas que trabajan en el mundo ferroviario sujetas a regulación de seguridad. Es decir, casi todos. Que esto no es una novedad conceptualmente, porque se está intentando implantar también en otros entornos, pero realmente en la práctica no está implantado en ninguno. Para asegurar que lo que dice que ha hecho en su formación un señor que accede a la profesión realmente esté certificado y validado. No certificado solamente con papel, sino validado con trazabilidad basada en blockchain. Y el tercer caso de uso en el que estamos trabajando, que es el más ambicioso, es la automatización completa de la cadena de suministro en la que intervienen 40 empresas diferentes. No sé exactamente si 40 o 45, porque cada día que pasa hay alguna más que se incorpora. Unas 15 autoridades portuarias, puertos del Estado, aduana, la Dirección General de Aduanas, un banco y un montón de cargadores, promovida o auspiciada por Autrasmer, que es la Asociación de Usuarios de Transporte de Mercancías. Poco conocida, fuera de su mundillo, pero tiene la gracia de que entre todos sus socios mueven el 70 o el 80% de todas las mercancías que se mueven en España. Algo mandan en esto. Por ejemplo, Cepsa, Repsol, El Corte Inglés, Decathlon, Ikea, Bate, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ahora automatizando un caso de uso
nada más, que es el de exportación de contenedores extremo a extremo desde el productor cargador en España hasta cualquier destino en el mundo. Esto estará disponible para verlo, para pruebas y para presentarlo en sociedad en el primer trimestre del año que viene. Bueno, aquí lo mismo que decía antes, cargadores, puertos, transportistas de carretera, se me olvidaba, puertos secos, un transportista ferroviario, en fin, no falta ninguno. Y más, ¿y cuál es vuestro caso? Entonces yo os dejaría que me preguntaseis. Como conclusiones, ya está, y me la paso muy rápido, y luego ya me despido, despedida y cierre. Es barato y es rápido. Los beneficios son inmediatos y además exponenciales. Reduce los tiempos, lo decía antes, hasta un 90%, no, yo diría más de un 90%, automatizando y agilizando los procedimientos entre empresas, internos y entre empresas. Aporta transparencia y trazabilidad en todos los procesos, interoperabilidad fácil. Dije que faltaba estándares, pero no que no hubiese ya interoperabilidad entre algunas plataformas. Aporta confianza en la relación entre entidades y es muy fácil adaptar nuevos procesos y sistemas. Resumen de las grandes ventajas y nos vamos a tomar café. Muy bien. Preguntas o cualquier comentario, lo que queráis. Por cierto, mientras... Sí, voy a decir una pequeña anécdota. Anécdota no, una pequeña curiosidad que tiene que ver con blockchain. Para los más maduros dentro de la audiencia, maduros orden de magnitud similar al mío, desde que llevo en este mundo de la tecnología, que ya son unos cuantos años, cada vez que surge una tecnología presuntamente disruptiva, obviamente los tecnólogos empezamos a hablar de ello, y luego empiezan a aparecer otros profesionales de otros entornos, más o menos, que poco a poco van empezando a opinar de ello, que puede tardar meses, años o nunca llegan a opinar de ello. Pasó con Internet en su momento, con los teléfonos móviles, con los smart contracts, con los smartphones, etc. 1000 ejemplos más que tenemos. Una curiosidad interesante con blockchain. Hay casi tantos, incluso más, opinadores de otras profesiones que se están especializando en el mundo de blockchain y opinando de blockchain como tecnólogos. Por ejemplo, están opinando los notarios, los registradores de la propiedad, tienen grupos de trabajo muy potentes en esto. Los abogados, hay mucho bufete de abogados muy metidos haciendo trabajos con blockchain. Los periodistas, aquí tenemos algunos ejemplos, pero los periodistas cada vez más, pero no solamente individualmente porque ya hagan notas de prensa y tengan publicaciones de este estilo, sino porque es que además tienen un foro un lobby muy potente trabajando con esto. Decía el otro día que digo, es que es el paso que vamos. Cualquier día vemos aquí al Santo Papa de Roma hablando y opinando de blockchain. Y no nos extraña.